Bueno, por empezar del tema, soy simplemente un periodista que analiza o mira las cosas, digamos, consultas no muchas, pero uno ha ido aprendiendo y conociendo un poco la historia del tema en la Argentina. Cuando uno habla del dólar está hablando de el principal precio de la economía argentina. ¿Por qué? Porque nuestra economía, desde la hiperinflación de 1989-90, la caída de Alfonsín, la llegada de Menem, la economía está realmente dolarizada, porque ahí explotó el peso. Argentina venía de 50 y pico de años de inflación permanente, desde las décadas del 30, 40 en adelante, sobre todo desde el 46, del peronismo para acá, por distintos motivos que sería muy largo explicarlo, y estalla en la hiperinflación del 89. Se ancla el nuevo peso que conseguimos en ese momento, que fue el de la convertibilidad, el peso de Cavallo y Menem, en el dólar 1 a 1, y a partir de ahí la economía argentina queda dolarizada. Más allá de que se cae la convertibilidad en el 2001, 2002, con aquella otra crisis, y empieza otro proceso que es el actual que estamos viviendo ahora, pero lo cierto es que los grandes mercados del país se miran en dólares. El inmobiliario, el automotriz se mira también en valores de dólares, a veces entre pesos o dólares, por supuesto el comercio internacional, y medio que el peso es la segunda moneda de referencia para el chiquitaje. Cuando hay bimonetarismo en una economía como la nuestra, peso y el dólar queda para las transacciones importantes y el peso queda para lo cotidiano. Eso también significa que los que tenemos el sueldo en peso y no es muy grande, vamos a sufrir cada vez que la variación del dólar se produzca. Porque obviamente si yo estuviera sentado sobre un colchón de 1 millón, 2 millones de dólares, me quedo tranquilo en mi casa, mirando qué es lo que está pasando, y voy esperando que el dólar vaya subiendo solo. Y ahora por ahí voy a explicar por qué el dólar va subiendo en estos momentos o cómo es la situación por la cual sube. Al no tener dólares, empiezo a ver cómo hago para zafar. Entonces quiero ir a comprar, busco la manera de conseguirlo, no se va a conseguir muy fácil. Si uno está atado a un crédito hipotecario, por ejemplo los UVA, que los quiere sacar para conseguir, si tardaste un mes, de un mes a esta parte, ya te subió un crédito del 10%, porque está atado al valor del dólar, el dólar pasó de 20 a 22, 23, 11, 12%. Entonces ya, si tenías 500.000, 700.000 pesos para conseguir, por ejemplo, para un crédito hipotecario, vamos a dar una cifra X, ahora necesitas el 11% más. Los que andan detrás de esos créditos no tienen en 70, 80, 100.000 pesos de diferencia como para ponerlo ya. Obviamente a esas personas le va mal con este esquema. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Hay muchos factores que intervienen en el tema del dólar. El primero y más importante siempre, a mi criterio, es que periódicamente los grupos económicos dominantes producen devaluaciones a los efectos de mejorar su rentabilidad. ¿Quién maneja el dólar? No lo manejas vos, no lo manejo yo, no lo maneja nadie en general. Las pymes no, obviamente. El valor del dólar está en un juego que tiene entre el Estado, a través de su política económica, y los grandes grupos económicos nacionales e internacionales. Las petroleras, las mineras, las transnacionales que están acá en el país, el agropower, como le llaman, el poder de los negocios agropecuarios, las grandes semilleras, las grandes importadoras y exportadoras. Periódicamente, ante la inflación interna, y porque buscan obviamente mejorar su rentabilidad, empiezan a presionar con el dólar. Por ahí alguna vez dijo Moyano que con un Kini 5 o 6 millones de pesos por día en ese momento, algunos años atrás, cuando enfrentaba al kirchnerismo, se podía manipular el precio del dólar. O sea, no se necesita mucha plata para que vos te metas en el mercado, en actitud compradora, subas el precio del dólar y obviamente arrastres todo eso, todo el precio posteriormente. No es un mercado muy extendido, por lo menos no lo era hasta hace algún tiempo atrás, y bueno, y ahora recién estamos en una etapa de transición al tipo de economía que quiere hacer el macrismo. Entonces, sí. ¿Con esta inflación nos perjudica de sobremanera el incremento del dólar? No, por supuesto, por supuesto. A los que estamos con sueldo fijo, con ingreso fijo, laburante,
empresarios pymes y kiosqueros de la esquina, jubilados, o sea, nadie que tenga capacidad de poner precios, sino que por el contrario los recibe porque cobran sueldo o porque tiene una empresa que no tiene posibilidades de manejar los costos en precio, claramente está perdiendo porque, bueno, tiene que correr detrás del dólar. Empieza por los ingresos fijos, trabajador y jubilado, empiezan perdiendo de entrada. O como dijiste, el que está pagando un crédito UVA, el que está pagando un terreno, el que tiene un plazo fijo. Estamos en esa situación, digamos. ¿Por qué? Porque esto genera más inflación, todos los elementos que sean a favor nuestro, como una tasa por tener un depósito, van a correr por debajo de la inflación. Y todo lo que corre en contra, que es por ejemplo un crédito, va a correr por encima de la inflación porque el banco va a tratar de cubrirse. Entonces estamos en una situación muy, muy comprometida. Reitero, para el 90 y pico % de los argentinos que la miramos desde afuera, digamos, y con poca capacidad o nula de ver un dólar. Digamos, desde la convertibilidad para acá recién más o menos empezamos a ver algún que otro dólar por ahí en la economía argentina, pero no tanto tampoco. ¿Qué sugerirías a este gobierno? Cambiar toda la política económica, no, más vale que... O sea, soy muy crítico de lo que ha hecho este gobierno prácticamente desde el comienzo. A ver, no soy economista, la pregunta es muy fuerte. Yo lo que te puedo decir es lo que uno ve leyendo a los que saben, haciendo un poco la crítica de las cuestiones que se están dando, y bueno, a partir de ahí uno puede decir, bueno, ¿qué es lo que están haciendo mal? Por empezar, la apertura económica internacional, esto es que vengan todos los que quieran hacer negocios en el país, que compren mercadería, que nos vendan mercaderías, etcétera, se está dando en un contexto mundial donde todos los países están cerrando su economía. Argentina la abre. Y no es un país chico de 3, 4, 5 millones de habitantes, con una economía basada en 2 o 3 producciones, que más o menos las tiene colocadas y el resto lo tiene que importar. Eso puede funcionar para Letonia, Lituania, para Costa Rica, le puede llegar a funcionar a algún país como Uruguay. Argentina es un país con tamaño de un continente y con un mercado interno bastante fuerte. Y tiene una economía bastante compleja, industrial, agropecuaria, no tiene un gran desarrollo y por lo tanto no tiene una fuerte competitividad, no es Alemania, no es Francia, claramente, pero tiene que cuidar sus puestos de trabajo. Entonces, de entrada, la apertura económica es algo que te lleva a vos a una futura crisis de empleo o una futura crisis de ingresos y de consumo muy fuerte. La estamos empezando a vivir. El tema del dólar es un tema mucho más complejo, o sea, por empezar entonces la apertura económica, que no tiene correlato, no es que hay un acuerdo con otros países, yo te abro en esto y vos me abrís en lo otro, no, Argentina abrió la economía, entra lo que se quiera hacer entrar. Entonces eso ya te da la pauta de que no vas a poder competir porque, bueno, están haciendo pomada tu propia producción interna. Hay un proyecto de bajar el nivel de consumo, hay un proyecto de bajar el nivel de sueldos. Dicen acá el sueldo en dólares en la Argentina está muy caro. Los sueldos no son altos en la Argentina. Medidos en dólares puede ser para una economía abierta internacional. Pero estos son los sueldos que necesitamos para mantener el país donde ya con estos sueldos hay 1/3 de la población que está fuera del sistema. Si seguís abriendo, si seguís teniendo problemas de desempleo, si estás achicando el Estado y no estás generando empleo por el sector privado, vas a tener un problema, en vez de tener 1/3 de la población fuera del sistema, vas a tener mucho más de aquí en adelante. Entonces ese también es otro punto en contra de este gobierno. Para cerrar la nota, ¿qué panorama ves? Complicado. Hay una crisis internacional que es una guerra comercial entre Estados Unidos y China. Ahora están lanzándose a ver quién es el país que va a controlar la economía mundial. Esto es así, digamos, es lo que está saliendo.
Estados Unidos le está cerrando la importación de productos importantes de China, China replica, cerrando él también productos a Estados Unidos. Hoy por hoy esa guerra se libra en una cantidad mínima de dinero, en lo que es el intercambio entre ambos países, no llega al 10%, pero son 60.000, 70.000 millones de dólares que en el mercado internacional hacen mucho ruido. A partir de esa situación internacional tenemos otro problema. Estados Unidos sigue siendo la potencia dominante a nivel mundial y la que fija fundamentalmente algunas cuestiones como las tasas de interés. Ellos están elevando las tasas de interés de su economía. ¿Por qué? Trump quiere que todos los dólares que anduvieron regados por el mundo en los últimos años vuelvan a inyectarse a la economía norteamericana para generar un nuevo proceso de producción y de consumo. Hubo dólares en la Argentina, con una economía mitad dolarizada, donde el peso y el dólar conviven muy fuertemente. Entonces esos dólares empiezan a ir. Eso también implica suba del valor del dólar. Eso afecta también el déficit comercial, el déficit de las cuentas públicas del Estado, que sigue teniendo un rojo en dinero. Hasta aquí estuvo endeudándose con el exterior, este gobierno en particular, para cubrir el rojo que tenía, con el exterior y con el sector interno. Si la plata se empieza a volver a Estados Unidos, ya no va a haber tantos dólares para prestar a la Argentina. Entonces eso también genera otro problema. Yo diría que este gobierno ha generado una tormenta perfecta donde tiene déficit comercial, déficit financiero, déficit del Estado, donde hay una fuerte especulación en contra del dólar, donde hay una apertura económica unilateral hacia el resto del mundo para que entre todo lo que quiera entrar y nosotros tenemos dificultades para exportar porque todos los demás están en vendedores, y eso nos lleva en un muy corto plazo, meses, un año, 2 años, a una crisis en la que se plantee un tipo de ajuste muy violento. Ya no el gradual, la discusión que hay entre los gradualistas, vamos a ir haciéndolo de a poco, y los que dicen no, un shock ya, y tomarse toda la medicina ahora y después veremos cómo salimos. Sino, en algún momento vamos a tener ese shock muy fuerte en peores condiciones que la actual. ¿Peores condiciones para quién? Para los sectores de ingresos medios y bajos, o sea, la población, el pueblo en general. Hay que acordarse siempre que los ajustes no es que todo el mundo pierde. Pierden los sectores populares y ganan en poder los sectores económicos más concentrados. A eso está apuntando esta cuestión. Básicamente, digamos, este es un gobierno, terminar de cerrar aquello que fue un escándalo para los sectores de poder del 46 en adelante, la clase media que más o menos creó Perón. Del 55 en adelante se fue haciendo golpe tras golpe la idea de eliminar esa clase media. Chile no la tiene, Brasil no la tiene, o sea, tienen sectores muy mínimos de clase media y muy poco estables. Para un país del tercer mundo la clase media es un escándalo para los sectores de poder. Entonces, bueno, lo que se busca es eliminar. No te lo dicen así. Te dicen que hay que bajar el consumo, que hay que reemplazar consumo por inversión. Tenemos los sueldos en dólares muy altos, te lo dicen así en esos términos, pero todo apunta a bajar el nivel de ingresos de la población y acercarnos lo más posible a lo que es Chile. 15-20% allá arriba, 80-85% allá abajo, clase media casi nada. Eso al gobierno además le dinamita la clase social que lo ha votado y la clase social que le aportó su principal socio, que es el radicalismo, el partido al que históricamente la clase media votó. Por eso explica también por qué los radicales están tan incómodos dentro de la alianza con el PRO, porque en términos de sociología política el gobierno apunta claramente a terminar con la clase media, generar un país de 2 divisiones, una clase abajo, planchada, y el poder obviamente cada vez más fuerte para los grandes grupos económicos transnacionalizados. El juego con el dólar sirve, porque estamos generando una crisis que en algún momento se tiene que generar con un parate muy fuerte y un ajuste. Entonces, esto viene al pelo para esa cuestión. El único elemento crítico para ellos es la política.
La caída de la convertibilidad, que fue la otra apuesta previa a planchar la clase media, la caída de la convertibilidad se llevó puesto al menemismo y al del arruismo en su momento. Obviamente, para el grupo gobernante ahora no es lo mismo ganar en economía con el proyecto económico que perder en política y que el año que viene no los vuelvan a votar. O que se caigan antes si la cosa viene muy pesada en materia social. Entonces ese es el problema que tienen ellos en este momento, que tiene Macri, el macrismo, Cambiemos, es cómo seguir con este proyecto, reitero, con el país 20% acá, 80% acá abajo, y que la gente de todos modos los vote. Hoy los analistas políticos ven que la política de Cambiemos está golpeando sobre el sector que los votó. Entonces, ese es un problema político para ellos. Que nos sigan votando esta gente a pesar de que va a ir perdiendo. Porque el proyecto a largo plazo es precisamente que ese sector también se achate. Lo que no significa que van a terminar quedando en la marginalidad, sino un esquema, el estilo chileno, por ejemplo, donde todo el poder está concentrado en muy pocos y el pueblo cada 4 años, más o menos, está votando entre distintas versiones del ajuste permanente y perpetuo. Gracias, Hugo. No, por favor, gracias a ustedes.